la tecnología. Dice así la palabra de nuestro Dios, hermanos, Apocalipsis capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Seguimos leyendo. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ellos son iguales. Y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice y el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisópraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo
porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. El Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubieren sido salvadas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Las puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esta es la palabra del Señor. Gracias, Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hemos leído, hermanos, el capítulo 21 de Apocalipsis. Y este es un capítulo ya que va cerrando todo el tema del libro en general. Hemos llegado hasta aquí, hemos pasado ya por 20 capítulos, hemos visto y establecido lo que este libro enseña para nosotros, la iglesia. Y en los capítulos 21 y 22 son capítulos que ya van resumiendo de una manera todo lo que Juan ha querido plasmar, o que el Señor por medio de Juan ha querido plasmar para la iglesia. Aquí encontramos precisamente esa doctrina de la Nueva Jerusalén, sobre todo en el capítulo 21. Nueva Jerusalén, nuevos cielos, nueva tierra, la santa ciudad, ¿verdad? Estas son cosas que encontramos que Juan está escribiendo y que tienen un propósito de mucho ánimo para los creyentes. Y nosotros recordamos, Juan está finalizando con un mensaje a la iglesia de esperanza, de aliento, así como lo hizo al mensaje de las 7 iglesias al principio, a partir del capítulo 2 de Apocalipsis. Entonces, hay mucha similitud en cuanto al mensaje a las 7 iglesias y el mensaje que encontramos aquí. Ya aquí no de una manera presente, sino de una manera futura. ¿Qué es lo que espera el creyente? ¿Qué es lo que espera la iglesia? Oh, Juan, al principio nos hablaste del sufrimiento y de perseverar en medio del sufrimiento, pero ahora esa misma iglesia sufriente tiene una esperanza gloriosa. Y esa esperanza gloriosa, como ya habíamos visto anteriormente, tiene que ver con esa nueva era que estamos esperando. Esos nuevos cielos y esa nueva tierra que estamos esperando. En esta mañana pienso hablar y resumir un poco también todo lo que este capítulo 21 nos habla. Hay bastante que pudiéramos estar parando y explicando, pero se me hace más práctico poder entender todo en general, ¿verdad? Y obviar ciertos detalles que no son tan necesarios a la hora de entender el mensaje en sí de este capítulo 21. Por eso, vamos a ver 4 cosas en esta mañana. En primer lugar, del versículo 1 al 4, vamos a ver la definición de la Nueva Jerusalén. Vamos a ver esa definición. ¿Qué significa esto? En segundo lugar, de los versículos 5 al 8, vamos a estar mirando el recordatorio a los creyentes presentes. Algo que tiene que ver directamente con nosotros. En tercer lugar, de los versículos 9 al 21, la gloria de la ciudad. Y en cuarto y último lugar, versículos 22 al 27, vamos a ver a Dios, nuestro templo. Entonces, esta es la estructura que vamos a estar mirando en esta mañana. Vamos a ver estos temas también. En primer lugar, entonces, vamos a ver la definición de la Nueva Jerusalén, ¿verdad? El versículo 1 al 4 nos dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron
y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vamos a ver, y una de las cosas que vamos a ver en esta mañana es precisamente la relación del nuevo pacto con el futuro. Y hay muchos comentaristas que ni siquiera mencionan esta relación, pero para mí es muy necesario entender precisamente el nuevo pacto en el futuro. Y yo creo que este capítulo 21 nos expresa precisamente esa relación. Nos expresa cómo es que se va a ver o cómo es que se ve en el futuro la aplicación total del nuevo pacto. Cómo vamos a vivir como creyentes en ese nuevo mundo, por llamarlo de alguna manera, en relación con el nuevo pacto. Porque lo que encontramos aquí, hermanos, es precisamente las bendiciones de ese nuevo pacto, donde Dios promete que Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo, que ya no tendremos necesidad de que alguien nos enseñe quién es Dios, porque Él mismo se revelará a nosotros. Entonces, lo que vemos establecido en el nuevo pacto es la obra de redención para los creyentes, que implica un paquete, una serie de bendiciones. Y todo esto viene comprendido como la aplicación del nuevo pacto. Nuevo pacto que ya nosotros ya estamos en el nuevo pacto, ¿verdad? Cuando Cristo murió, estableció ese nuevo pacto de gracia para nosotros, cual Él muere por el perdón de nuestros pecados, y ahora nosotros somos aceptados en Cristo, no por obras que podemos hacer, sino por lo que Él ya hizo. Es por su justicia. Él pagó al Padre, como cantábamos, como orábamos, toda la ira de Dios reservada para su pueblo ha sido quitada, en un sentido hablando. Y ahora lo que tenemos es a Cristo. Cristo está delante de nosotros y delante de Dios como nuestro representante. Todo lo que ganó Cristo ahora es nuestro. Ya nos vestimos de su justicia. Entonces, Él ha establecido un nuevo pacto, y ese nuevo pacto es el pacto de gracia. Y somos nosotros beneficiarios de ese pacto. Entonces, lo que vemos aquí es ese pacto aplicado ya y visto de una manera en el futuro. So, Juan dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Si nosotros contrastamos este versículo 1 con el 4, precisamente se nos está hablando de las características de esta era y las características de la era futura. Por ejemplo, en el versículo 4 nuevamente se nos dice que Dios enjugará todas las lágrimas. Es decir, ya en el futuro, en ese nuevo cielo y nueva tierra, ya no va a haber más dolor. Ya no va a haber más sufrimiento. Ya no habrá más llanto. Ya no habrá más muerte. Esas son características de esta era, ¿verdad? Pero ya una vez establecido en ese nuevo mundo, por decirlo de alguna manera, y vuelvo y lo repito, ya entonces las características son distintas. Ya no hay más dolor. Ya no hay más llanto. Ya no hay más sufrimiento. Se acabó el pecado. Ya no hay más pecado. ¿Por qué? Porque precisamente las primeras cosas ya han pasado. Ya pasaron esas primeras cosas. Entonces el contraste aquí es, estas primeras cosas es el mundo donde nosotros vivimos. Los primeros cielos y la primera tierra es el mundo donde nosotros vivimos, ¿verdad? Este tiempo, este espacio.
Pero cuando nos habla acerca de esa nueva tierra y nuevo mundo, esa nueva tierra y nuevos cielos, se está refiriendo a ese tiempo futuro. Ahora es importante que nosotros entendamos una palabra acá, y es la palabra nuevo, porque muchos dicen que esta tierra va a ser destruida totalmente y vamos a estar en presencia de una nueva creación. Dios va a crear una nueva creación. Va a ser destruida, todo lo que conocemos hoy va a ser destruido, la tierra, y Dios va a crear entonces nuevamente una nueva tierra. Bueno, yo no creo que haya argumentos en las Escrituras para afirmar algo así. De hecho, Pablo mismo en Romanos 8 escribe cómo la tierra, cómo la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios para ser purificada. Ella misma gime hasta ese día, porque sabe, en un sentido hablando metafóricamente, que ese día es cuando va a ser liberada totalmente del pecado, porque Dios encerró todo bajo pecado. Entonces la propia Escritura nos enseña de que esta palabra nuevo no es algo nuevo, no es algo que no existía y que va a existir. De hecho, es la misma palabra que Pablo usa en 2 Corintios 5, 17 para referirse a los creyentes como una nueva criatura. Los que están en Cristo somos nueva criatura, ¿verdad? Pero usted se durmió ayer siendo Francisco Pérez, ¿verdad? Y se despertó hoy creyente, porque el Señor cambió su corazón, pero usted sigue siendo Francisco Pérez, ¿verdad? Ya usted no ha cambiado su personalidad, usted sigue siendo quien es. Sin embargo, la Biblia nos reconoce a nosotros como nuevas criaturas. Entonces la palabra no es neo, de nuevo, de novedoso, de que no existía y ahora existe, sino que la palabra establecida aquí como nuevo tiene una implicación de renovación. Es una purificación, una renovación. Entonces, cuando se habla aquí de una nueva tierra y un nuevo cielo, no es que Dios va a exterminar todo lo que existe y va a ser algo nuevo y nosotros vamos a estar en esa nueva creación, sino que va a ser purificado. Una de las cosas que entendemos también que la Biblia enseña acá en el versículo 1 es que ya no va a haber más que cosa, mar. Y esa es una característica muy importante de todo el libro de Apocalipsis. Una de las cosas que representa precisamente el mar es su comunión o su conexión con el mal. Es donde esa segunda bestia sale del mar, ¿verdad? Ahí en Apocalipsis 13. Entonces, el mar, aún dentro en el Antiguo Testamento, se nos refiere como un lugar donde Satanás, el reino de la tiniebla, tiene un poder. Y eso es lo que representa acá precisamente esta frase de que no va a haber más mar. Lo que quiere decir la Escritura acá es que en esa nueva tierra no va a haber lugar para el mar. Eso es lo que significa esta porción acá. Y recordemos, hermano, que estas son cosas simbólicas. Representan una realidad superior, como siempre le estamos diciendo y recordando. Dice el versículo 2, Juan, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, la pregunta que nosotros debemos hacer, ¿quién o qué es o dónde está esta nueva Jerusalén? ¿O qué es esta nueva Jerusalén? Evidentemente, hermanos, nosotros no creemos que esta sea una ciudad física. No se está refiriendo a una ciudad en sí. No se está refiriendo a una porción de tierra o un lugar físico, sino que se está refiriendo precisamente a la propia iglesia. Y vamos a ver por qué. Porque el propio texto nos refiere que no es una ciudad física.
No es como muchos quieren interpretar de que esta es una ciudad dentro, en el nuevo mundo, en los nuevos cielos y en la nueva tierra, hay una ciudad que va a descender del cielo. No, es precisamente la iglesia. Es una descripción, es una alusión a la iglesia, a los creyentes, a todos los que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Entonces, la primera pista que nosotros encontramos para ver esto es precisamente la característica que tiene esta Nueva Jerusalén. Dice que está ataviada. Dice como una esposa ataviada, ¿para quién? Para su marido. El lenguaje que se usa aquí solamente se ha usado en la referencia entre la iglesia y Cristo. La iglesia como la esposa, la novia del Cordero, y Cristo como el esposo. Ya eso lo vimos también en capítulo 19, ¿verdad? Entonces, aquí se nos refiere y se nos habla acerca de ese lenguaje que solamente ha sido usado para esto, para identificar esa unión entre Cristo y la iglesia. En el versículo 13 nos dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. No está cambiando el mensaje, sino que está describiendo lo mismo que está viendo Juan. Es una sola visión. Juan se está refiriendo, yo vi la nueva Jerusalén descender del cielo, la santa ciudad también, que son nombres para lo mismo, y es como una esposa ataviada para su marido, pero ahora también eso se ha convertido ¿en qué? En el tabernáculo de Dios. Es lo mismo, no está cambiando de tema, no son cosas distintas, está hablando de lo mismo. Lo que estamos viendo acá es el tabernáculo de Dios. ¿Qué es el tabernáculo de Dios entonces? Es el lugar donde mora Dios con los hombres. Es la morada de Dios. Es la presencia de Dios con los hombres. Eso es lo que representa esto. Dice el propio versículo: y él mismo, o él morará con ellos, y ellos, ¿qué cosa? Serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aquí hay una referencia directa a lo que es los hombres, no a un lugar específico. Tanto en el versículo 1 como en el versículo 4 se nos está dando a entender, hermanos, que esta idea de la Nueva Jerusalén no tiene que ver precisamente con un lugar físico, sino el momento en que se está hablando. Es un momento futuro. Es el momento en la eternidad donde estaremos juntamente con Cristo por toda la eternidad. Ese es el lugar donde las primeras cosas ya pasaron. Estamos ahí ahora, en ese futuro, donde ya no va a haber llanto, lágrimas. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Dios, su presencia está con nosotros. Y eso es importante. La presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos notar es que esta Jerusalén es de Dios. No es una ciudad hecha por el hombre, en un sentido metafórico hablando. No es un lugar hecho por el hombre, sino que esto es de Dios. Y eso es una referencia clara precisamente a la obra de redención de Dios por su pueblo. Es Dios quien ha perfeccionado a su iglesia, como hemos visto anteriormente. Es Dios quien ha enviado a su Hijo para morir en la cruz por el pecado de su pueblo, para llevarlo entonces a su gloria. Es toda la obra de Dios. Por eso es que el énfasis aquí es: la ciudad es de Dios. Esa es referencia, ¿verdad? Metafóricamente. Entonces esta ciudad no puede ser un lugar físico, sino que es
es la relación, es la representación de la relación de Dios con los hombres. Cuando hablamos de la Nueva Jerusalén, automáticamente debemos pensar entonces en esa relación que aquí se menciona. Pero ¿qué acaso ahora Dios no habita con los hombres? Sí, habita con los hombres. ¿Pero habita a través de qué? Eso es Espíritu Santo que está en nosotros, ¿verdad? Y nos está, ¿qué cosa? Perfeccionando. Pero en este momento ya se nos está hablando de una perfección total, donde ya no va a haber pecado. Donde Dios plenamente puede habitar con su pueblo y su pueblo con Él. Ya no hay estorbo. Ya no es que me siento bien con el Señor hoy porque he orado, siento su amor, el Señor me ha perdonado, ya he sido liberado de mis pecados. Pero 3 minutos después, ¿qué hacemos? Volvemos a pecar y nos volvemos a sentir mal con el Señor. Y entonces pensamos y decimos, bueno, pero es que mi relación con Dios es inestable. Y es real, es así. En un sentido desde nosotros para Dios. De Dios para nosotros es perfecta. Pero nuestra relación con Dios, desde nuestro punto de vista, nuestra perspectiva, hacia Dios es inestable. Hoy estamos bien, mañana estamos mal. Hoy nos sentimos fuertes espiritualmente, mañana nos sentimos decaídos espiritualmente. Y constantemente tenemos que estar animándonos los unos a los otros, ¿verdad? Exhortándonos los unos a los otros a seguir perseverando en la fe, a corregir el pecado. Pero en este momento ya esas cosas no van a tener lugar. Una de las cosas que dice el texto es que no va a haber más clamor. Ya no necesitamos clamar más. ¿Por qué? Porque es que ya Dios está completamente con nosotros. Y hemos sido perfeccionados una vez y para siempre. Ya nuestra relación ahora es perfecta. Es perfecta, ya no hay estorbo. Ya no va a haber más estorbo. Entonces, la Nueva Jerusalén es un término que se usa para describir entonces la iglesia en el futuro. Es Dios morando con los hombres. Entonces, en segundo lugar, hermanos, vamos a ver el recordatorio a los creyentes presentes. Y eso lo encontramos precisamente en versículos 5 al 8. Vean conmigo. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y el que venciere le dará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y hay una distinción precisamente entre los creyentes y los incrédulos. Los creyentes responderán a la obra de Dios. Los incrédulos permanecerán en su estado de pecado. Ahora, es importante conectar esta parte, esta porción, porque esta porción es para el creyente presente. Eso es para usted, para mí, es para la iglesia, la cual se le estaba escribiendo, mensajes a las 7 iglesias, donde básicamente se les dice lo mismo. Se les presenta a la iglesia donde están fallando, ¿verdad? Pero se les da una exhortación a los creyentes. Los que están bien, el Señor les dice: sabes, hay algunos hermanos entre ustedes que son fieles, no me han negado, han permanecido conmigo.
honrando mi nombre, vivos para mí. Pero hay algunos entre vosotros que no están siendo así. Ahora, el Señor al principio no está descartando a estos creyentes, sino le está diciendo, bueno, por cuanto ustedes me han sido infiel, ahora yo los voy a cortar. No, el problema es que si el Señor los está reconociendo como creyentes y los está exhortando como creyentes porque son creyentes verdaderos y ellos necesitan regresar al entendimiento de la obra de Jesucristo y a vivir entonces como los otros hermanos. Por eso el Señor dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo, como una característica general, no como una obra personal, sino que ni siquiera uno puede identificarse como creyentes y decir, yo perfectamente he vivido para Dios. ¿Qué obra voy a mostrar entonces? Si la obra tiene que ser perfecta. Entonces, esto no es una característica personal, evidentemente, sino que es algo general. El que persevere. Esto es una característica de los creyentes. Los creyentes van a perseverar. Porque el Señor mismo produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, esto es importante, porque lo que vemos aquí es esa conexión. Nuevamente el Señor está diciendo, el que tuviere sed. Son las características, hermanos, de un creyente. Son las características de una persona que es salva. Esto no es para aquellos incrédulos. Esto es evidentemente por aquellos que Cristo ha muerto por ellos. Como encontramos el Sermón del Monte, ¿verdad? Los pobres en espíritus. Esas son características que están en nosotros, ¿verdad? Que podemos ser identificados con ellas. Porque esta es la realidad de nosotros. Nosotros que tenemos sed de Cristo. Y lo que se está refiriendo aquí, lo que está ofertando el Señor no es otra cosa que a Cristo. El que tiene sed yo le voy a dar ¿de qué? De la fuente de agua de vida. ¿Y quién es esa fuente de agua de vida? El propio Jesucristo. Ahora, el Señor no da a Cristo a todos. En el sentido que nos los da a nosotros. Cristo murió por nosotros, por su pueblo. Pero ¿qué va a pasar entonces con aquellos que no tienen estas características? Esta iglesia está siendo animada nuevamente a regresar y a entender la importancia de la relación que Dios tiene con ellos, que no debemos menospreciar y que debemos mantener y perseverar en ella. Ahora, la diferencia acá, el contraste que se hace es con aquellos que son incrédulos, que son descritos como cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos. Estos no tienen parte con Dios. Y lo que el Señor está diciendo aquí es revelando su propia naturaleza. Y una de las cosas que nosotros malentendemos muchas veces de una lista como esta, que la encontramos también en otros pasajes en el Nuevo Testamento, es que no se trata de no cometer un pecado como este. Porque mucha gente dice, bueno, pero es que, no, yo no soy mentiroso, yo no soy fornicario, yo no soy nada de estas cosas. Porque se tratan de no verse de una posición como que no, yo no peco en esas cosas. Esta es la lista, yo no las hago, yo soy creyente. No se trata de que no pequemos en estas áreas. Evidentemente, hermano, tenemos evidencia nosotros que vamos a pecar en estas áreas. Hay creyentes que han sido adúlteros, que han cometido adulterio. Hay creyentes hoy mismo que dicen mentiras. Hay creyentes que están fornicando. Pero ¿cómo eso es posible? Bienvenido a la realidad, hermanos. Sí, eso pasa.
Eso es así. Pero ahora, la identidad de ese creyente no es su pecado. Porque ese creyente sabe identificar el pecado que está en él, arrepentirse del pecado, luchar contra el pecado en el poder del Señor y ir creciendo en santificación. Esa es la diferencia. Ahora, esta lista que está aquí, es una lista, hermanos, que se nos ha sido dada para identificarlos en la identidad de estas propias personas. No es de un pecado personal, un pecado temporal. Es una identidad. ¿Cuál es la identidad de los creyentes? La unión con Cristo, es Cristo. Pero un creyente aún estando en Cristo, en este mundo, todavía puede pecar en estas áreas. No debiera pecar, no estamos a favor de que se peque, evidentemente que no, pero no podemos negar nuestra realidad. Pues todavía estamos en ese proceso de santificación. Ahora, ¿qué hacemos cuando nosotros pecamos así? ¿Nos gozamos en el pecado? ¿Nos alegramos en el pecado? No, porque el pecado no es nuestra identidad. Lloramos delante de Dios, pedimos perdón delante de Dios y somos restaurados por el Señor. Esa es nuestra relación. ¿Por qué? Porque nuestra identidad está en Cristo, en lo que Él hizo por nosotros, no en la perfección que podemos mostrarle a Él. Ahora, estas otras personas, los no creyentes, evidentemente son identificados de esa manera. Van a actuar y viven gozándose en su propio pecado. No hay ni siquiera remordimiento en ellos por lo que hacen, porque esta es su naturaleza, esa es su identidad. Su identidad no es Cristo. Pero a aquellos que están en Cristo se les ha dado de beber el agua de la vida. Y nosotros sabemos, para ponerlo en términos o en el propio lenguaje, usando el propio lenguaje de texto, que cuando pecamos estamos siendo sedientos de Cristo y tenemos que ir nuevamente a seguir tomando, a seguir bebiendo de esa agua de vida, que ya una vez tomamos y que es suficiente para siempre, ¿verdad? Pero como les digo, nuestra relación con Dios es irregular. Entonces eso es lo que encontramos aquí. Ese recordatorio, hermanos, a los creyentes, a seguir perseverando, a seguir entendiendo nuestra relación que tenemos con Dios. Entonces los que tienen sed deben perseverar. Y vemos cuál es el fin entonces de aquellos que son incrédulos. En el mismo lugar donde está Satanás, el falso profeta y la bestia, en ese lago de fuego y azufre, es la segunda muerte. En tercer lugar, hermanos, vemos del versículo 9 al 21, que es un pasaje bastante extenso, no vamos a leer acá, porque ya hemos leído al principio, pero que nos habla acerca de la gloria de esta ciudad. La gloria de esta ciudad. Esta quizás sea la porción más larga de este pasaje en descripción. Se describe la ciudad, una ciudad que está amurallada, una ciudad que tiene puertas de oro, ¿verdad? Se describe con metales y piedras preciosas. Es una ciudad gloriosa. Versículo 9 al 10, por si alguno tenía alguna duda de que, bueno, ¿cómo es que Jerusalén es la iglesia? Dice aquí, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré a quién. La desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia. Y dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Bueno, aquí está claro, ¿no? Evidentemente, es la iglesia. Si a Juan le están diciendo, ven, que te voy a enseñar a la nueva Jerusalén, y de repente te dicen, mira, esta es la esposa del Cordero.
Es la iglesia. Son los creyentes los que está enseñando aquí el Señor a Juan. Este ángel le está enseñando a Juan a los creyentes redimidos, a los que han sido cubiertos con la justicia de Cristo. Entonces eso es lo que vemos aquí. Ahora, esto mismo lo podemos encontrar en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 8 en adelante. Dice así esta porción de la palabra: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, está hablando Pablo a la iglesia de Éfeso, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Fíjense, ese misterio ha sido escondido en Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces este es el misterio que hace sentido inclusive hasta la propia creación de todas las cosas. ¿Entienden qué importante es esto? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Conforme a qué? Al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayes a causa de mis tribulaciones por vosotros, y sigue diciendo, ¿ok? Pero hasta aquí, hermanos, estamos hablando en presencia de una revelación de lo que Dios ha tenido, por decirlo de alguna manera, en mente para crear todas las cosas, y es mostrar la multiforme sabiduría de su gracia. Habíamos dicho anteriormente en otro sermón que cuando Dios crea ¿para qué? Para mostrar sus atributos y para que aquellas cosas que Él está creando puedan beneficiarse, porque es un Dios bueno, Dios es bueno, ¿verdad? Entonces todo lo que hace lo hace bueno para su gloria, beneficiarse precisamente de sus propios atributos. Cuando Dios salva a pecadores como usted y como yo, está mostrando su sabiduría. Y este es un pasaje que pudiera ser predicado en sí mismo, pero no es el momento ni el tiempo ahora para eso. Pero evidentemente nos muestra cómo es que Dios muestra su sabiduría de diferentes maneras en tratar con un pueblo pecaminoso, salvando a pecadores como usted y como yo. ¿Y de qué manera lo hace? Para mostrar esas riquezas de su gloria. Pero mostrárselas ¿a quién? A todas las esferas de creación en los lugares celestiales. Es esa obra perfecta que Dios está haciendo de redención en su pueblo, ¿verdad? Donde todo lo creado alrededor se va a maravillar de Dios y va a glorificar a Dios por esa obra que Él ha hecho en usted y en mí. Otro pasaje, hermanos, que nos habla acerca de esta obra es el capítulo 2, versículos del 20 al 22. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio, fíjense, miren el lenguaje, bien coordinado, va creciendo para hacer ¿qué cosa? Un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados ¿para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Entonces el propósito de esta ciudad, de la Nueva Jerusalén, ¿cuál es? Tener un pueblo donde Dios habita, mora en ellos. Y esto es un propósito desde la eternidad, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Siempre ha estado esto es lo que se me dificulta la forma de expresarlo, pero lo tengo que expresar de esta manera. Es lo que ha movido a Dios, en un sentido hablando,
no en sentido literal, a crear todas las cosas. Es a tener un pueblo para Él morar en medio de su pueblo, no por necesidad propia, sino en beneficio de nosotros mismos. Entonces, estas características que encontramos aquí, de piedras preciosas, son características que muestran la obra perfecta y gloriosa de nuestro Señor en la iglesia. Eso es lo que representan todas estas piedras. Es esa preciosura de obra, esa multiforme sabiduría desplegada en toda la iglesia, que se puede apreciar como una obra preciosa que nadie más puede hacer. Y es perfecta en sí misma. Es medida con precisión. Fíjense, se nos habla de un cubo perfecto, donde todos los espacios, todos los lados son iguales en perfección. Ahora, una de las cosas que nosotros vemos ya para terminar es la última porción del versículo 21 y 22. Perdón. Del 22 al 27, perdón. El 22 al 27 es algo interesante. Dice Juan, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Es lo mismo que está diciendo Pablo en Efesios. Dios es el templo. Nosotros moramos ahí. Entonces ese lugar, ¿verdad? Es el lugar donde Dios habita, donde mora con su pueblo, somos nosotros. La iglesia dice, no vi templo, porque ya no hace falta templo. Dios es nuestro templo. Dice el versículo 23, la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna que brillase en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrero. Fíjate qué interesante y qué hermoso esto. Dios mismo es, ¿qué cosa? Nuestro proveedor, y Dios mismo es nuestro protector y cuidador. Y eso es lo que se establece aquí en esta última porción. Y esto es en relación con el Edén. En el Edén entró Satanás, la serpiente antigua, para distorsionar, para introducir, para mentir, ¿verdad? Ahora lo que Dios está diciendo acá, que esto no va a ser posible nunca jamás, porque Él no va a poner a un hombre a cargo del Edén, sino que Él mismo es quien está a cargo ahora, y Él es el que no va a permitir que nadie ni nada contamine su propia obra. Lo está diciendo, hermanos, en un sentido metafórico, pero esta es la realidad. Es Dios quien preserva a su pueblo. Es Dios quien está pendiente. Él es quien está proveyendo para las necesidades de su propio pueblo. Entonces ahora la responsabilidad, como siempre, nunca ha sido nuestra. Es Dios mismo. Toda la obra de Dios es de Dios. Y esas son las cosas que nosotros debemos entender para vivir en este mundo sabiamente. Entonces, ¿cómo debemos aplicar esto? Debemos vivir recordando la seguridad que tenemos en Dios, desde este mundo hasta el próximo, hasta esa tierra renovada, ese lugar donde moraremos con Dios por toda la eternidad en seguridad. Lo que estamos pasando acá es momentáneo, pero cuando estemos en gloria, Dios no nos va a permitir más sufrir, ni llorar, ni clamar, porque su trato con Él, nuestra relación con Él es perfecta. Hermanos, que esto nos anime a estar seguros en Dios, porque Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro proveedor. Oremos.